Momento, sean bienvenidos una vez más todos y les voy a pedir que abran la bendita palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 11 y sean bienvenidos todos los que nos ven por las redes sociales. Que Dios te bendiga y te salve en el nombre de Jesús. La palabra de Dios es fiel y poderosa, que trae promesas y vida eterna a nuestras vidas. Y en este momento el Señor me trajo esta palabra en el libro de Hebreos 11, que es muy importante para nuestras vidas. Amén. Vamos a estar leyendo el versículo 1 y lo vamos a brincar después al 6. Y después oramos. Amén. Cuando lo tengan me indican un fuerte amén. Amén. Y me dicen una vez amén, dijo el hermano Leo. Amén. Amén. Aleluya, me acuerdo del hermano Leo. Y me dicen una vez amén. Gloria al Señor. Ahí lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en Facebook al hermano Leo. Amén. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Amén. La bendita palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 11:1 y después al versículo 6. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a de los que le buscan. Amén. Amén. Oremos. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia por tu amor y tu misericordia. Pido la dirección de su Santo Espíritu para dar esta palabra que usted ha puesto en mi corazón, que trae vida y edificación espiritual para nosotros perseverar y llegar a la meta final donde los esperas con los brazos abiertos, Dios mío, para ponernos esa corona que después estaremos poniéndola delante de sus pies, Señor. En este momento, que sea usted hablando en nuestros corazones y abra entendimiento en el Espíritu sobre su iglesia, en nuestros corazones y en todo nuestro ser, y que toda obra del diablo la cancelamos en el nombre de Jesús y declaramos la victoria de Cristo en nosotros. Amén. Pueden tomar asiento, aleluya. Y este tema, hermanos, que le he puesto en este pasaje, le he puesto de esta manera: la fe en Jesús nos trae victoria. Amén. La fe en Jesús nos trae victoria. ¿Por qué digo que en Jesús? Porque Jesús es el creador de todas las cosas. Amén. Él es el Dios omnipotente. Amén. Para si no sabían, Él era Dios en la tierra con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y yo le quiero decir una cosa, porque muchos no lo creen, pero es así. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, para darte una referencia de Jesús un poquito, en el libro de Juan 29, dice así: Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estamos hablando de la fe aquí. Y el tema de esta tarde se trata de la fe. Porque la fe te lleva a la salvación. La fe te trae vida eterna. La fe te trae fuerza, te trae ánimo. La fe te levanta en los días más oscuros de tu vida. La fe te trae esperanza. Y la fe es la unción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque la palabra de Dios dice que no es de todos la fe, sino es un don de Dios. Amén. Y para que tú puedas tener ese don de Dios en el espíritu de la fe, es a través de reconocer a Jesús, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y a abrazarte de la palabra y ponerla por obra. Allí es donde se activa tu fe en Jesús. Amén. Porque muchos por palabra lo declaran, pero no tienen fe, porque no lo siguen como es. Amén. Pero cuando tú tienes fe, tú sigues y tratas de hacer al 100% lo que Él te dice. Amén. ¿Y por qué digo que Jesús, poniendo la fe en Jesús, nos trae la victoria? Porque el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 16, dice: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la gloria de Dios? ¿Y cuántos de nosotros escuchamos la voz de Dios a través de la palabra? Todos nosotros. Y dice la palabra que bienaventurados nosotros que escuchamos y hemos visto.
que realmente Jesús es el Señor. Mas dice la palabra de Dios en Mateo 13:17, siguiente versículo: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Cuántos dicen amén? Los profetas no vieron y escucharon el mensaje de Jesús y de los milagros que él hizo. No lo vieron. Pero dice: bienaventurados los que vieron y escucharon y vieron al Maestro. Pero dice también que nosotros, bienaventurados aún los que no lo hemos visto, que es donde activamos nuestra fe en el Señor. Amén. Mas dice Juan 20:28, para ya después, ahora sí entrar al mensaje, que dice, cuando Tomás ya dudado y su fe se le había ido para abajo, dice que aquí vio al Maestro resucitado. Y dice que entonces dijo Tomás, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Se escucharon? Señor mío y Dios mío, dijo Tomás a Jesús cuando lo vio presente ahí entre los discípulos, cuando Tomás había dudado de que el Señor había resucitado. Si fuera posible que Jesús viniera para ver si es cierto que Él está vivo, quisiera poner mi mano en su costado. Y Jesús se presentó, y cuando se presentó y vio que era real lo que había sucedido, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Entonces el Señor sabemos que es el Hijo de Dios. Amén. Pero era el mismo Dios en tierra. Amén. Caminando entre los hombres. Amén. Y lo que te quiero decir de que el día que tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, lo hiciste por fe, porque tú pudiste sentir, antes de recibirlo en tu corazón, tú tuviste que escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Porque no era nomás por decir: quiero recibir a Jesús, que tú viniste corriendo. No, tú escuchaste de Jesús, de lo que Él era y de lo que Él estaba hablando a tu vida a través de su palabra, a través del mensaje, a través de lo que te predicaron. Quizás no fue en una congregación, pero quizás te evangelizaron y te empezaron a hablar de la vida de Jesús y el propósito a lo que Él vino aquí a la tierra para hacer por nosotros. Y cuando tú escuchaste esa palabra y tú tuviste el corazón abierto para recibir lo de Dios, allí es donde Dios empezó a ministrarte en el Espíritu Santo. Ahí es donde el Señor, a través de la palabra que trae unción y poder para tocar el alma del ser humano, hubo un estremecimiento dentro de ti que te hizo ver que Jesús era tu Maestro, tu Señor, tu Salvador, tu Dios. Aleluya. Y allí es donde tú decidiste decir: Señor y Dios mío, te recibo en mi corazón. Y cuando tú dijiste esto, lo dijiste por fe. Porque allí, cuando el Señor toca el alma del ser humano, puedes sentir la gloria de los cielos en Jesucristo. Y allí es donde nosotros, ahora que estamos en este caminar, podemos ver que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que estamos esperando usted y yo en este transcurso de venir a la iglesia y caminar en Jesús? Estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva. Estamos esperando estar en la boda del Cordero, estar por la vida eterna con Jesús. Eso es lo que estamos esperando, de estar en su presencia. Lo más importante es las bodas, las calles de oro, sino estar en su presencia, lo más importante. Aleluya. Ya lo demás es añadidura. Pero dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y nosotros por fe sabemos y creemos que realmente nos espera un cielo nuevo, que nos espera estar allá en el cielo con Jesús. Y sabemos que va a haber una boda muy importante para la iglesia. Y por eso es que Dios te dice que es necesario que tú tengas fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque dice el siguiente párrafo allí mismo: la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe es la certeza de lo que esperamos, pero es la convicción de lo que no se ve. Entonces, nosotros no vemos aquí nada, pero por fe estamos viendo los cielos adelante de nosotros. Y por eso nosotros tenemos que prepararnos en el Espíritu Santo. Estar en el Espíritu para que nuestra fe esté activa.
Porque la fe del Espíritu en nosotros los mantiene activos en los caminos de Dios. Los mantiene separados del mundo y buscando su reino, su justicia, para heredar el reino de los cielos, que por medio de Jesucristo nosotros somos coheredores por Él, para con el Padre. Nosotros tenemos herencia en el cielo. Aunque uno dijo amén, si no quiere su herencia, yo la tomo. Aleluya. Si el Señor le tiene una casa, ya le voy a decir, pues el hermano no la quiere, yo la agarro. Aleluya. Amén. Pero hermanos, yo estoy aquí porque tengo fe. Yo estaba en el mundo, pero no soy del mundo ya. Porque Jesucristo me compró con su sangre preciosa y me abrió mis ojos espirituales para ver que realmente yo no soy de aquí. Mi herencia, mi casa está en los cielos. Y por eso estoy en este camino, por fe de que yo vaya a llegar a ese lugar. Por fe, por eso me sacrifico, para buscar el rostro de Jesús, para predicar su palabra, para estar en sus caminos. Porque lo mejor me espera en el cielo, porque lo peor va a suceder aquí en la tierra en los tiempos posteros. Y nosotros por fe creemos que Dios los va a llevar en el rapto. Amén. Aleluya. Nosotros por fe creemos que Jesús es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Que Él no ha cambiado. El que cambia es el mundo, pero Jesús sigue siendo el mismo. Su poder no cambia. Es el mismo poder que puede abrir todo mar, cualquier cosa que se ha cerrado a tu favor, Él lo puede volver a abrir. Pero es a través de la fe, es a través de creer en Jesús. No nomás es de creer en el Señor, sino también tiene que venir acompañada de la fe. Porque si tú crees, pero no tienes fe, está muerta tu fe. Tú tienes que creer. ¿Y por qué te digo esto? Mira lo que dice el versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, escuchen, de las cosas que no se veían, fue advertido Noé. Dice la palabra, con temor preparó el arca en que su casa salvase, y por esa fe condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Se escucharon? Entonces, con temor preparó el arca Noé, no viendo las cosas que jamás había visto, pero por fe él construyó esta arca, porque Dios le había dicho que iba a destruir a todo el mundo. Entonces él preparó el arca y preparó su casa para que estuvieran listos, para cuando el Señor le dijera súbanse al arca, entonces ustedes podrían salvar su alma a través de esa fe. Y podemos ver que eso sucedió. Vino el diluvio. Antes de venir el diluvio, el Señor hizo entrar a su familia de Noé y hizo entrar todos los animalitos que tenían que verse salvos. Y de ahí el Señor mismo cerró la puerta. El mismo Señor cerró la puerta. Y después, ¿qué pasó? Aquellos, cuando vieron a Noé construyendo el arca, se burlaban de él. Se burlaban. Ellos seguían en su inmundicia. No les importó. Ellos creían que era una locura de Noé, porque en ese tiempo nunca llovía. Pero el Señor, cuando Él habla, Él sabe lo que está haciendo y Él te quiere salvar y te quiere preparar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, así también nosotros sabemos que vienen tiempos difíciles, sabemos que viene el rapto de la iglesia. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos preparando nuestra casa con temor? ¿Estamos preparando nuestras vidas con temor ante el Señor? Para no caer de su gracia, de su favor, de su bendición, de su salvación. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento para estar dentro del arca? Porque hay muchos hermanos que se han salido del arca. Pero yo le voy a decir una cosa. Vienen los tiempos de Jonás. Los tiempos de Jonás que sucedió cuando tenía un llamado y no lo hizo. El Señor mismo lo va a traer. Pero miren la historia cómo lo trajo el Señor. Entonces no esperemos que el Señor los vuelva a tomar con su ira y meternos dentro del arca, porque con Dios no se juega. Dios es amor, pero fuego consumidor, y nosotros tenemos que tener la fe para seguir en este camino. No es aquel que cree y comienza la obra, sino es aquel que cree y aplica la fe y la palabra en su vida y sigue adelante. La fe es la que te mantiene de pie en medio de tu tormenta. La fe no te deja que tú te hundas. La fe no te deja que te quemes.
Aleluya. Estos tres hebreos, Sadrach, Mesach, Abednego, estos tres hombres no negaron su fe en Dios. Ellos no se postraron ante la estatua. Aleluya. Ellos tuvieron fe y declararon esta palabra: oh tu rey, ¿crees que ahí vamos a quedar? Ese es nuestro final. No, porque el Dios que yo sirvo los va a salvar de ese fuego. Y por su fe Jesús se manifestó. No eran tres, sino el rey ya miraba 4 dentro de ese horno. ¿Que no enviaron 3 a ese horno y veo 4? Sí, porque donde está la fe, ahí actúa Jesús. Ahí se glorifica el Señor. Por eso dijo el Señor: es imposible agradar a Dios sin fe. Si tú no tienes fe, no vas a ver las bendiciones de Dios. No vas a ver la fortaleza de Dios en tu vida. Porque esta carne es terrenal. Mas lo espiritual que nosotros vivimos a través del Espíritu hace que los cielos se muevan. Por la fe. Por la fe. Porque claramente dice que si tú tienes fe, Dios se agrada. Pero sin fe, no esperes ver la mano de Dios sobre tu vida. Sino la misma aflicción te va a llevar a Jesús. Es posible que te lleve, pero hay muchos que no los va a llevar, porque son parte de la profecía, que son los que se van a quedar y van a ser torturados por su duro corazón. Porque está escrito en la palabra de Dios que muchos se van a quedar por su duro corazón. Aún los demonios los van a torturar y no se van a arrepentir, dice la Escritura en el libro de Revelaciones. Qué tremenda es el corazón de esa vida, de ese ser humano. Pero Dios nos está diciendo: activa tu fe en Jesús para que tú puedas ver las victorias en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos saben esa historia? Poquito la leen la palabra, pues no la han leído ese pasaje. La historia de Abraham, cuando el Señor lo sacó de su parentela y le prometió una tierra prometida, donde iba a fluir leche y ¿qué? Miel. Y miel, no chicharrones, hermanos, miel. Aleluya. Entonces, hermanos, dice que Abraham creyó. ¿Y qué crees, hermanos? Cuando él creyó, no se quedó sentado. Él se levantó, avisó al pueblo, los que querían seguirlo, y de allí, ¿qué crees que dio? Cuando dio el primer paso, fue un paso de fe. Y cuando tú das ese paso de fe, el siguiente, ¿qué crees que tienes que hacer? Otro paso de fe. Cada paso que tú des en este mundo, en tu caminar, en tu vida, tienes que tener fe. Para todo. Para todo. Creyendo que Dios está a tu lado. Creyendo que Dios te va a guardar. Creyendo que Dios te va a salvar. Creyendo que Dios te va a proveer. No dudes en tu vida nunca de Dios. Porque este Dios es real. Y Dios está con nosotros. Y Dios nos quiere ayudar a salir adelante. Cuando tú estés en un momento difícil de tu vida, activa tu fe. Levántate en el nombre de Jesús y clama al Señor por fe. Señor, yo sé que tú me vas a sacar de lo que yo estoy pasando. Por fe yo voy a salir adelante. Por fe voy a ver mi proveer en mi vida, en mi necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Hay momentos que nosotros no podemos ver las situaciones rápidamente contestadas de las peticiones que tenemos delante de Dios. Pero es que Dios sabe lo que hace. Y cuando Él se queda callado es porque Él está trabajando. Él está obrando en nosotros. Él nos está capacitando. Pero a veces nosotros nos desesperamos por la carne que rápidamente se espanta y se asusta. Pero por la fe en el Espíritu nos trae templanza y calma y paz. No los deja caer. No los deja que nosotros estemos ahí llorando y clamando al Señor, renegando. ¿Por qué esto? No. Cuando tú tienes fe, es porque tú has creído en el Señor. Porque tú le crees a la palabra de Dios. Y mira lo que dice Santiago 2:17, aleluya. Que dice de esta manera, vamos a ver, Santiago 2:17. Que dice así también, la fe, si no tiene obras, ¿está qué? Muerta en sí misma. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que tener obras. Es un decir, tengo fe, ok, tengo que dar pasos
adelante. Aleluya. Yo le voy a decir una persona que no persevera en el camino es porque ha dejado el camino ¿de qué? De la fe. Amén. Ha dejado el camino de la fe. No tiene fe. Amén. Porque la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el final, este será salvo. Amén. Entonces la fe te va a ayudar a seguir hasta el final. Amén. Para salvar tu vida. Sí es. Y como lo decía con un hermano, voy a mostrarte con un versículo que la fe te mantiene en la salvación de Jesucristo. Amén. La fe te mantiene en el hueco de la mano de Dios. En la fe tú vas a ver la mano derecha del Señor aplastando a tus enemigos. Vas a ver la mano de Dios peleando por ti, por tus batallas que tú no puedes pelear. Él va a pelear las de él y tú tienes que pelear las tuyas por fe. No dejarle todo al Señor por fe. El Señor va a hacerlo. Y sentado en el sillón, el Señor va a obrar. No, tú tienes que hacer algo. Tú te tienes que levantar. Tú tienes que clamar. Tú tienes que buscar el rostro de Dios y tienes que seguir en su camino. Eso es mantenerte en la fe. Poniendo por obra tu fe en el camino, aplicando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Más dice Santiago 2:21. No fue, escuchen, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Escuchen, no fue justificado por las obras. Escuchen, dice el 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Escucharon? A veces no lo leemos, pero no lo entendemos, porque no lo detenemos a escudriñar la palabra. Dice que la fe no justificó. Las obras no justificó a Abraham, sino dice el 22 que por la fe juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Es decir, que tu fe se va a perfeccionar cuando tú aplicas las obras en tu vida. Amén. Por fe. Lo voy a hacer, pero por fe. Y cuando tú haces las obras, esa fe se te está perfeccionando en ti. Está aumentándote, te está subiendo a un nivel espiritual, porque la fe es espiritual en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Dile a un mundano, ¿tienes fe? Y te va a decir sí, pero no tiene obras. Entonces su fe está muerta. Amén. Porque si tuviera fe, estuviera en el camino del Señor. Sí, amén. Amén. Porque la fe proviene de Dios. Sí, amén. Proviene de Dios y no del mundo. Entonces nosotros esperamos los cielos nuevos. ¿Y cuántos de ustedes quieren ir a ese lugar hermoso? Amén. Aleluya. Nosotros entonces tenemos que luchar cada día y hacer las enseñanzas que vemos de estos hombres y de estas mujeres que tuvieron fe. ¿Qué hizo la mujer cananea? Una vez más, su hija estaba poseída, estaba siendo atacada por demonios. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? Aleluya. ¿Y qué hizo ella? ¿Se quedó sentada ahí? No, ella buscó la manera a ver en dónde podría encontrar la salvación para su hija. Y esta mujer actuó y supo de Jesús y fue a Jesús. Y cuando vio a esta mujer Jesús, ¿qué hizo? El maestro, después de tanto que la reprendieron sus discípulos, después la escuchó, la puso a escuchar qué es lo que tenía esta mujer. Y esta mujer le declaró: mi hija está siendo atacada por demonios. Y ya el Señor le empezó a hablar que el Señor no había traído el pan para los perrillos, aleluya, a los gentiles, sino había traído palabra a su pueblo. Y de allí dice: sí, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de su amo. Y dice: oh, tu fe te ha salvado. Amén. Haz como tú quieras. Y desde ese momento su hija fue libre. Sí, amén. La fe, hermano, que aunque estemos aquí y el problema está en China, Jesús puede enviar su poder de su palabra y se hace con el poder de su palabra. Amén. Solamente hablando Jesús, y el Señor dice: hecho está y hecho será. Por eso, por fe creemos. Por fe creemos que cuando nosotros estamos orando por una situación, creemos que mientras oramos, Jesús está peleando, rompiendo cadenas. Aleluya. No dejes de creer en Jesús. No dejes de quitar tu fe en el Señor.
Sigue creyendo, porque Dios, aunque tú no veas, dices la fe, la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve, o más bien al revés, ¿verdad? Sí, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que lo esperamos, lo que estamos esperando. ¿Qué estás esperando tú, aparte de la venida de Jesús? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Estás actuando en fe? ¿Estás pidiendo en fe? ¿Pero estás poniendo por obra las obras para la fe? Porque si tú nomás estás pidiendo pero no actúas, es un decir, oh, yo quiero que esta persona cambie. Aleluya. Nomás dice, quiero que cambie. Dios, cámbiala. No, tú tienes que hacer una cosa. Ora, ayuna, para que se rompan las ligaduras en el nombre de Jesús. Y vas a ver la mano poderosa glorificándose en esa vida. ¿Cuánto crees? ¿Tú crees que yo nomás llegué así? Nomás a los pies del camino. No, estuvieron orando por mí, estuvieron ayunando por mí, hermano, y no tardé en llegar. En 3 meses fue lo único que duraron para orar por mí. 3 meses, gracias al Señor. Porque hay otras hermanas que han dado testimonio. Oh, mi esposo, llevo 30 años orando por él y no quiere dejar el mundo. Aleluya. No te canses de orar. No te canses de orar. Va a haber un momento donde Dios se va a glorificar. Pero no dejes que tu fe mengüe. No dejes que tu fe caiga. Dios puede cambiar la situación. Él puede hacer un cambio radical en cualquier momento en tu vida, en tu petición. Dios puede hacer maravillas en segundos, en días, en veces, lo que Él quiera. Pero tú tienes que seguir perseverando, insistiendo. Amén. Porque el que deja de insistir es porque su fe cayó. ¿Usted cree que, hermanos, aunque tú veas la multitud, aunque tú veas la situación tan difícil, haz como aquella mujer de flujo de sangre que tenía 12 años con esa enfermedad? Ya había gastado todo, con todo médico, y supo que Jesús iba a pasar por esa ciudad. Y dice, oh, esta es mi única oportunidad. Esta es mi oportunidad. ¿Y sabes qué? Fue la fe. Cuando ella empezó a decir esto. Porque ella sabía que ya no tenía dinero, pero ella por fe declaró, esta es mi oportunidad. Amén. Y cuando dijo eso, yo tengo que solamente con tocar el borde de su manto, yo seré salva, yo seré sana. Aleluya. Y cuando ella llegó a ese momento donde Jesús iba pasando, aleluya, dice que entre la multitud, con esa debilidad que había en su cuerpo, en su vida, porque ella estaba sangrando, hermano. Cuando tú sangras, se debilita tu cuerpo. Y dice que entre la multitud ella llegó y tocó el borde del manto del Señor Jesús. Y de allí salió poder, salió sanidad, salió salvación, salió vida eterna a esa vida, a esa mujer, en el nombre de Jesús. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Maestro, ¿por qué hablas así, viendo tanta multitud, que todos están aquí tocando, golpeándose unos a otros entre ti? No, pero hubo una persona que me tocó con fe. La fe. Porque los otros iban por la emoción. Por la emoción de ver a ver si les daba de comer, para ver un milagro. Pero esta mujer iba por su milagro en su vida, por fe. Y cuando ella fue por fe, recibió su bendición. Tú no vayas por emoción. Tú ve porque tú amas a Jesús y porque crees que Él lo va a hacer en tu vida, en el nombre de Jesús. Por eso sigue adelante, busca de Dios para que tu fe se mantenga ahí firme, y cuando venga el día duro, difícil en tu vida, te mantengas firme en este caminar, en la roca que es nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Y por eso, hermanos, en este pasaje que les voy a mostrar, es muy claro de lo que puede suceder con nosotros si quitamos la mirada en Jesús. Y yo imagino que ustedes saben cuál pasaje, porque se habla mucho de este pasaje en Mateo 14, 28 al 31. Y se los voy a dar esos versículos rápidamente para que entiendan la historia, aunque ya la saben. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Se acuerdan? Porque dijo, oh, si eres tú, déjame que yo vaya, pero si no eres tú, aquí me quedo, porque pensaba que era un fantasma.
caminando sobre las aguas, Jesucristo. Y dice el 29, y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿andaba qué? ¿Andaba, hermanos? ¿O se estaba ahogando? Dice que cuando él descendió de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué tremendo momento, qué tremendo pasaje de ver a un ser humano caminar sobre las aguas. Eso es sobrenatural. Amén. Y sabes que cuando tú activas tu fe, tú vas a andar en lo sobrenatural de Jesús. Amén. Tú vas a andar caminando sobre lo sobrenatural. Que cuando tú crees y estás lleno de Dios, aleluya, tú puedes declarar una palabra y Dios se puede glorificar. Dios se puede glorificar para bendecir a alguien, para salvar a alguien, para liberar a alguien, para sanar a alguien. Dios se puede glorificar cuando tú activas la fe, como en ese momento Pedro anduvo en lo sobrenatural sobre las aguas. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, cuando dejamos su camino, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué dice la palabra de Dios? El 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Primeramente caminando en lo sobrenatural, pero vio el temor de los fuertes vientos, de la tormenta que había en ese mar, y quitó la mirada del maestro. Y después se estaba hundiendo y estaba pidiendo ayuda. Así pasa con nosotros también. Sí, amén. ¿Qué pasa, hermanos, cuando dejamos el camino de la fe? Cuando no actuamos en la fe, ¿qué pasa? Empezamos a hundirnos en nuestras propias situaciones que vienen a nuestra vida. Porque yo te voy a decir una cosa, que aunque estés en el Señor, siempre vas a tener situaciones difíciles. Más difíciles todavía que el mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en este cuerpo, en este mundo, vamos a tener que pasar por escasez, por cosas que están pasando en el mundo. Pero otra que también es otra lucha más, porque el mismo diablo viene y ataca nuestras vidas. Amén. Es doble para nosotros, a los hijos de Dios y hijas de Dios. Pero mira, aquí es donde dice Jesús, que si tú no tienes fe, es tremendo. Dice el 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si escuchan, hermanos, la duda no te trae a la gloria de Dios. La duda te hunde en tu situación, en tu vida, en lo que tú estás viviendo. Porque en este momento había una tormenta, se levantaron los fuertes vientos. En ese momento quizás no hubo cuando Pedro se bajó de la barca. Pero cuando ya el Señor vio a Pedro dando unos 2, 3 pasos, el Señor le habló al aire, suéltate un ratito. A ver, vamos a calar su fe de este hombre. Vamos a calarlo. ¿Y qué crees? Empezó el fuerte viento. Brincó un lironimo allí. Se asustó, dijo, eso el shark. Entonces, ¿qué pasó? Quitó la mirada cuando vio los vientos empezar a estremecer su vida. Así también hay nosotros que por fe vamos, pero cuando viene el día de prueba, ay mamá, papá, ¿verdad? ¿Dónde está la fe? Tenemos que tener la fe en Jesús. Pase lo que pase, si nuestra fe está en Jesús, nuestra vida está escondida en la mano del Creador de los cielos y la tierra, dice la palabra de Dios. Porque nuestra vida está escondida en las manos en Cristo. Lo dice Colosenses capítulo 3. Entonces nosotros, hermanos, sea lo que sea, si la fe está en nosotros y si morimos, de todas maneras vamos a vivir en Jesús. Pero si nosotros morimos sin fe, es terrible la situación de ese hombre, de ese estado o de esa mujer. Porque la fe te lleva al cielo. Y cuando no hay fe, te lleva a un lugar de tormento. ¿Por qué crees que hay muchos llamados, pero pocos escogidos que van al cielo? Pocos escogidos van al cielo, pero muchos son los llamados. Pero porque no activan la fe, no creen. Creen en Dios, pero no activan las obras conforme a la fe que se está creyendo. Una cosa es creer y otra es actuar.
Una cosa es creer y otra es actuar. ¿Por qué digo esto? Dice que el mismo diablo cree y tiembla. Los demonios creen y tiemblan. Pero nosotros, hermanos, por fe tenemos que seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dijo el Señor: ¿por qué dudaste? ¿Por qué pusiste la atención a tu problema que estás viendo en este momento? Y el Señor no le gustó, no le agradó. Hombre de poca fe, le dijo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y qué no dijo el Señor en el 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, porque es necesario, dice, porque es necesario que el que cree y se acerca a Dios crea que le hay. Cree que Dios te va a salvar, cree que Dios te va a ayudar. Hermanos, los hermanos en el Nuevo Testamento, después de Cristo, de su muerte y resurrección, ellos tuvieron una fe genuina, bien fuerte, para llegar hasta morir por la causa de Cristo. Imagínense en estos tiempos, hermanos. ¿Se acuerdan cuando se soltaron los islámicos, según por ahí, y estaban torturando y matando a todos los cristianos? Por allá en aquellas zonas, con machetes, con balaceras. ¿Qué pasaría si uno de ellos viniera aquí? ¿Quién sería el primero que va a correr? Es el que no tiene fe. Hasta se va a esconder detrás del pastor. Pastor, no. Lo va a usar como un shield. ¿Cómo se dice? Un escudo. Lo va a usar al pastor. Dele a él, a mí no. Pero uno, cuando tiene la fe activa, hermanos, tú puedes confrontar a la misma muerte y decir: mi Redentor vive y Él me va a salvar. Mi cuerpo va a la tierra, pero mi alma sube al cielo. Y dirán muchos: oh, es fácil lo que estás diciendo, pastor, pero ponlo por obra si llegara a tu vida. Hermano, por eso sigo en el camino de la fe, para que Dios me fortalezca para el día malo y pueda resistir las tempestades, las lluvias, los terremotos. Cualquier cosa que venga a mi vida, tengo que estar agarrado de Jesús, porque Jesús no me va a dejar hundirme. Jesús no me va a dejar que me queme. Jesús no me va a dejar que me coman los leones de este mundo. Él estará conmigo hasta el fin del mundo, lo dijo en su palabra. Lo dijo no más conmigo, sino con todo aquel que cree en Él. Y por la fe creemos que Él está aquí. Por fe creemos ese versículo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él prometió estar en medio de ellos. Y yo creo que Él está aquí. Hay muchos que no pueden sentir su presencia porque no activan la fe en Jesús. No mantienen su fe, su adoración en Jesús, en el Espíritu. Por eso que no pueden percibir la unción del Espíritu Santo, la llenura. Muchos no cambian porque no tienen esa fe genuina en el Señor. Siguen igual. Es nomás puro címbalo resonante. Pero porque nomás dicen que tienen fe, pero no tienen obras. Si tuvieran obras, se perfecciona la fe, dijo el Señor. Fuera diferente ese personaje. No fuera la misma persona cuando hay fe en el ser humano. La fe demuestra que eres un hijo y una hija de Dios. Porque va a haber un cambio radical en tu vida, a la diferencia del mundo. Pero hay muchos que dicen que tienen fe, pero parecidos a los del mundo. ¿Ah? ¿Sí o no? Actúan como los del mundo, siguen en esas vaciladas vulgares. Y la palabra de Dios habla en un pasaje, no recuerdo dónde dice, pero dice que no hablemos cosa vulgar. No andemos como ellos. Andemos como luz, dijo Jesús. Porque somos la sal de la tierra que trae el sabor, el sazón de la vida eterna a través de Jesús en su palabra, en nosotros, en su espíritu. Entonces, Dios permite. ¿Cuántos saben que Dios permite que el diablo los zarandee? Amén. A nuestras vidas. Sí, amén. Amén, amén. Dios permite que los dé una zarandeada el Satanás y sus demonios y los pecadores, y aún a través de impíos. Sí, amén. Si sabes impíos, ¿qué significa? Impíos aquellos que ya conocieron a Jesús pero están caídos de la gracia y que te hacen la vida imposible. Amén. El pecador es aquellos que están en el mundo. Aleluya. Pero el diablo y sus demonios, Dios permite que venga y haga de las suyas en contra de nuestra vida, de nuestro cuerpo, pero no de tu alma.
porque tu alma fue comprada con la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él permite que el diablo los dé nuestras zarandeadas en finanzas. ¿Escucharon? En finanzas, en nuestra salud. ¿Cuántos saben que en nuestra salud también? Porque mira lo que sucedió en este pasaje, que dice en Job 2, 3 al 9. Escuchen, te lo voy a leer rápidamente. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insistaste contra él para que lo arruinara sin causa? Mira lo que dice el 4. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Le estaba dando a entender, sí, toca su vida, a ver si nos va a renegar contra ti. Le has quitado todo lo demás, pero toca ahora su piel, a ver si no va a renegar contra ti. Entonces dijo el Señor en el 5: pero extiende ahora tu mano. Bueno, dice aquí Satanás: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y mira lo que dice el 6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Es decir, su alma no la toques, porque el alma es la que los tiene allí, ¿me entiende? También. Y mira lo que dice el 7, lo que sucedió después. Entonces salió Satanás, pero aquí podemos ver que el Señor le dio permiso. Ajá. Amén. Satanás tiene que pedirle permiso al Señor antes de hacer una cosa contra ti Amén. y una cosa contra el mundo. Sí. Dios lo permite, Él lo permite. Podemos ver que los puede zarandear aquí a nosotros también. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Pero mira lo que dice el 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Y el 9 dice: entonces le dijo su mujer: ay, espero que no haya de estas aquí. ¿Aún retienes tu integridad, esposo mío? ¿Verdad? Maldice a Dios y muérete. Así le dijo a su mujer. Sí, amén. Qué tremendo amor. No hay mujeres de estas aquí, ¿verdad, hermanas? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir aquí? Que aún hay veces que los que están cerca de ti, si no están en el espíritu, en la fe, te van a hablar cosas negativas. Amén. Te van a hablar cosas negativas cuando no están en el espíritu y en la fe. Así como esta mujer no estaba en el Señor, en el espíritu, le dice: maldice a tu Dios y muérete. ¿Por qué le dijo eso? Porque todo lo que había sucedido, de quitarle sus hijos, sus riquezas, y ella miraba que Job seguía en esa fe de adoración a Dios, aunque Jehová dio y Dios quitó, él seguía alabando al Señor. Amén. Él seguía alabando al Señor. Y cuando después que vio que Dios permitió que el diablo le pusiera una enfermedad en su cuerpo, después que vio a Job ahí todo postrado en esa enfermedad, fue cuando dijo: ¿y todavía quieres servir a tu Dios? ¿Sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete, le dice. Pero Job no hizo eso. Él mantuvo su fe en adoración a Dios. Si nosotros no estamos agarrados de Dios, activos en la fe, nosotros podemos actuar como esta mujer. No quizás con tu marido, con tu esposa, pero puedes hacerlo con otra gente, por ira, por enojo, por coraje. Porque tú te dejas llevar por la ira, por el coraje y no por el Espíritu Santo. Por eso es necesario, hermanos, que nuestra fe se mantenga firme. Porque dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, versículos 6 al 9, de que lo que les dije, que el Señor permite que seamos zarandeados. ¿Para qué? Para este pasaje que dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza,
Gloria, honra, y cuando se ha manifestado Jesucristo. Y eso es lo que sucedió con Job. Él seguía en su alabanza a Dios cuando él estaba pasando por esa prueba, su fe. Mas dice el 8: a quien más amáis sin haberle visto, dice, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Escucharon? Ese es el punto clave, versículo que les decía, que la fe los lleva a la salvación de vuestras almas. Está claro, escúchenlo una vez más. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Está claro, la fe la de todo en nuestra vida. Amén. La fe te lleva a todo lo demás, a lo que Dios quiere de ti. Amén. Pero tiene que ver obediencia. Amén. Fe, obediencia, obras en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque está escrito: receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Ahí lo dice claramente. Entonces, ¿qué dice? Que será probada. ¿Qué? Al fin de que nuestra fe sea probada. Entonces significa que nosotros vamos a ser probados aquí en la tierra antes de ir al cielo. Amén. Amén. Él no quiere que entremos nomás así fácilmente. No. Dios quiere santos. Amén. Dios quiere hombres y mujeres que dejen todo por la causa de Cristo. Amén. Y una persona que deja todas esas cosas es porque realmente está caminando bajo la fe. Pero yo le voy a decir una cosa, que en estos tiempos muchos no quieren soltar algo. Y es algo que va a ser quemado, encendido, destruido. Porque el Señor tiene que limpiar. ¿Y sabe lo que la gente no quiere dejar? Es el mundo. Amén. Es el mundo. Amén. Es el mundo. ¿Por qué? Porque viven en este cuerpo. Le dices a una persona: ¿quieres venir a los pies de Cristo? Y Él te ama, Él te quiere salvar. Mira, viene todo esto sobre la tierra, y Él para eso vino, para deshacer las obras de Satanás, y vino a buscar y salvarnos a nosotros. Sí, pero es que si me hago cristiano, ya no puedo bailar. Si me hago cristiano, no puedo tomar con mis amigos. Si me convierto al Señor, me van a criticar, me van a decir aleluya, ahí viene el brother. ¿Qué importa que te digan brother? Mejor brother que ir al infierno. Las palabras son palabras, y cuando tú tienes fe, esas palabras resbalan. Así es. Pero cuando no estás en la fe, te toca el corazón, el alma, y se enciende tu vida, y quieres pelear, quieres vengarte, empiezas a gritarles, empiezas a hacer tantas cosas que no es de Dios. Ya no actúas como un hijo y hija de Dios, actúas en un personaje rebelde, conociendo la palabra de Dios. Y cuando tú conoces la palabra de Dios, Dios los llama rebeldes cuando dejamos la fe. Amén. ¿Ah? ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Rebeldes se convirtieron. Después de tanto llorar, Dios los dio la salida, y se convirtieron en los rebeldes cuando dejaron de creer en Dios. Se enfocaron en lo que estaban viviendo en ese desierto, en esa escasez, en esa falta de agua, en falta de carne. Empezaron: hasta aquí los cajites para morirnos en este lugar, cuando yo tenía todo allá, por lo menos esclavo, pero tenía carne, tenía agua, tenía donde vivir. Es que Dios los probó. Tuvo que probarlos antes de llevarlos a la tierra prometida. Y así también a ti y a mí te va a probar el Señor. Nos va a poner por obra nuestra fe. Los va a probar nuestra fe. Así es. Y cuando Él vea el momento exacto de que ya es el momento de llevarse a su iglesia, si tu fe no está activa, te vas a quedar. Y yo me voy a quedar si no está activa en mi vida. Después vamos a lamentar, vamos a llorar, vamos a crujir los dientes, porque decimos: Señor, perdóname. No hay que esperar para ese momento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedes decir al Señor: activa mi fe nuevamente. El Señor dijo: el diablo me ha pedido para que los zarandee, le dijo a Pedro. Pero ¿sabes qué voy a hacer contigo, Pedro? Y con todos los demás. Yo voy a ir a rogar al Padre por ti y por todos los demás para aumentar su fe. Eso el Señor dijo. Entonces, cuando tú estás pasando por una lucha y prueba,
caminando en la fe, Dios está abogando por ti. Él está peleando por ti en el Espíritu. Y tú tienes que mantenerte firme y no dejar que tu fe mengue. Pido al grupo de alabanza que pase. Dale palmas al Señor, dáselo, dáselo. Y termino con este versículo que dice en Romanos 10:11. Y escúchame bien, que cuando tú estás, escúchame bien, cuando tú estás en la fe, agarrado de Jesús, en el Espíritu, mira lo que el Señor te dice. Romanos 10:11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No será avergonzado, porque Dios se va a manifestar en las promesas que Él prometió para nuestras vidas. Pero si sabes qué, que Dios no avergüenza, pero el diablo sí te puede avergonzar. ¿Ah? El diablo sí los puede avergonzar. Y es cuando nosotros nos salimos del camino de la fe. Primero te llama la atención bien bonita. Mira, tengo todo esto para ti. Y te sales del camino de la fe. Y después tu testimonio va a estar por los suelos cuando tú te sales del camino del Señor. No esperes a ser avergonzado. Ahora es el día de mantenernos en la exaltación del Espíritu Santo. Amén. Dale palmas una vez más al Señor, porque Dios ha sido fiel y Él nunca te va a dejar y nunca te va a soltar. Y si tú eres uno de los escogidos de Dios, sea como sea, el Señor te va a traer para cumplir su propósito en tu vida. Ponte de pie y vamos a orar al Señor para que el Dios los bendiga, los fortalezca y los salve, aumentando su fe en nosotros. Aleluya. Gracias, Jesús.